buenas tardes. Encantada de por lo menos tener este contacto, aunque sea tan especial, en una circunstancia tan especial como la que vivimos, pero manteniendo ese contacto que durante tantos años hemos sido capaces de que no se pierda. Esta mesa tiene una temática muy actual, va a ser muy interesante, los conferenciantes nos van a sacar de todas las dudas, yo creo, en eso confío. Se trata de 3 conferencias sobre la perspectiva general en la vía alternativa del complemento en la patología renal. Va a ser la primera charla desarrollada por Elena Goicoechea. Sabemos que es una investigadora del Imperial College de Londres, pertenece al grupo de patología molecular y genética del complemento del Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid. En segundo lugar, vamos a hablar de la nueva evidencia en la glomerulopatía C3 a cargo de Fernando Caravaca, nefrólogo también experto y bien conocedor de esta temática, pertenece al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y por último, Juan Mosquera, patólogo también experto y muy querido en este club por las repetidas ocasiones en las que hemos aprovechado sus conocimientos, nos hablará de las características histopatológicas de los distintos tipos de rechazo, el humoral activo, el crónico activo y el crónico. Y adelante, encantada. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este club virtual. Soy Elena Goicoechea de Jorge y soy investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, para los que no me conocéis, pues llevo trabajando muchos años en el sistema del complemento y en su asociación con patología renal. Precisamente el tema de esta charla. Voy a empezar diciendo unas breves palabras sobre el sistema del complemento, sobre cómo funciona. El sistema del complemento es un componente fundamental de la inmunidad innata, que tiene la capacidad intrínseca de reconocer pues los agentes patógenos o superficies alteradas frente a los que va a reaccionar con objeto de eliminarlo. Aquí en esta imagen os muestro cómo ataca el sistema del complemento a bacterias, por ejemplo, cómo forma estos poros líticos, que es el complejo de ataque a la membrana, con el fin de eliminarlo. Pero además de esta función básica de defensa, el sistema del complemento está implicado en un montón de funciones fisiológicas, como puede ser en la eliminación de células apoptóticas, restos celulares inmunocomplejos, también incluso la reparación del tejido tisular, desarrollo del sistema nervioso central, metabolismo de lípidos, etcétera, etcétera. El sistema del complemento es muy complejo, pero en esta diapositiva voy a señalaros los componentes básicos y cuáles son las claves del sistema del complemento. El componente fundamental es C3, que es una molécula inerte que necesita activarse. Como sabéis, esto ocurre por 3 vías diferentes: la vía clásica, las lectinas, o la vía alternativa, según cuál sea ese iniciador que lo pone en marcha. Estas vías convergen en la formación de unos complejos enzimáticos, que son las convertasas de C3, que lo que van a hacer ahora es activar esa molécula de C3b generando una pequeña anafilotoxina, el C3A, y la molécula de C3b, que esto ahora es una molécula que sí que es funcional, es una opsonina y tiene la capacidad de pegarse a aquellas superficies que estén en la proximidad, un proceso que se conoce como opsonización. Pero para que el complemento funcione realmente necesita amplificarse. Esto ocurre a través de la vía alternativa y se generan así muchas moléculas de C3b que se van a depositar en esas superficies celulares de la proximidad. Esta opsonización, el grado alto de opsonización, va a permitir ahora la activación de otro componente fundamental, que es la molécula de C5, que va a generar una anafilotoxina muy potente, ese es el C5A, que junto con la anafilotoxina C3A va a mediar procesos inflamatorios. Además, va a permitir la formación del complejo de ataque a la membrana, que es este poro lítico que os mostraba en la imagen anterior, que va a producir pues la lisis del agente patógeno. Y también, por otro lado, esta opsonización va a permitir la fagocitosis de aquellas superficies opsonizadas por células del sistema inflamatorio, como neutrófilos o macrófagos. Como os podéis imaginar, este es un sistema pues, muy potente que tiene que estar estrechamente regulado para evitar su activación sobre nuestros propios tejidos.
Y para ello hay toda una serie de mecanismos regulatorios que actúan a distintos niveles de la cascada y hay muchos mecanismos controladores a nivel de la vía alternativa porque esta vía se puede activar de manera espontánea y además produce ese loop de amplificación, con lo cual hay muchos mecanismos reguladores a este nivel. En una situación normal, esta regulación precisamente evita la activación del complemento sobre nuestros propios tejidos, pero hay situaciones en las que esta regulación no funciona correctamente y se provoca daño tisular e inflamación que obviamente va a derivar en un montón de procesos patológicos. Como podéis ver aquí, el complemento está asociado con diversas patologías que prácticamente están involucradas en todas las áreas de la biomedicina. En algunos casos, el complemento simplemente exacerba un proceso patológico que se ha puesto en marcha pues, por otros motivos, o en otros casos, como los que están aquí señalados en rojo, el complemento juega un papel más protagonista, como en la patología renal, síndrome hemolítico urémico atípico, glomerulopatías de C3, que vamos a comentar ahora. Quiero decir que aunque el complemento está implicado en todas estas patologías, lo que es muy importante es saber que los mecanismos moleculares por los que el complemento deriva en una u otra patología son específicos de esas patologías, es decir, son diferentes y específicos para cada una de estas patologías. Comentar que son patologías muy complejas que para que se desencadenen necesitan de la combinación de factores pues de predisposición genética, mutaciones, polimorfismos, también factores adquiridos en algunos casos, factores ambientales y en otros incluso otro proceso patológico subyacente. Centrándonos ya un poco más en el tema de hoy, en patologías renales y asociación con la vía alternativa del complemento, aquí os muestro pues, cómo son los distintos factores que se han asociado, por ejemplo, con síndrome hemolítico urémico, con C3Gs, que como decía son patologías prototípicas donde el complemento juega un papel protagonista, y también la nefropatía de IgA o las vasculitis asociadas con los ANCAs. Lo que os represento en esta imagen, sin entrar mucho en detalle, es que, como podéis ver, estas patologías están asociadas con distintos genes del complemento y un mismo gen del complemento puede estar asociado con más de una misma patología. Lo mismo aplica para algunos de estos factores etiológicos o incluso factores ambientales. En mi laboratorio estamos muy interesados en entender los distintos factores genéticos que están detrás de la patogénesis de las distintas enfermedades renales, y en concreto os voy a comentar ahora algunos ejemplos que nos han servido mucho para ilustrar cómo hay correlaciones genotipo-fenotipo que explican por qué alteraciones en un mismo gen pueden estar asociados con distintas patologías renales. En concreto os voy a hablar de alteraciones que afectan al gen de factor H y otras proteínas relacionadas con el gen de factor H de la familia. La familia de proteínas de factor H pues, está compuesta por distintos miembros, se caracterizan por tener una serie de estar compuestos por estos dominios globulares, como si fueran cuentas de collar. Esta familia está compuesta pues, por el regulador principal de la vía alternativa, que es la molécula de factor H, que sin lugar a dudas es la molécula que está mejor caracterizada desde un punto funcional y se conoce muy bien cuál es su implicación en el sistema del complemento. Como os digo, es el regulador principal de la vía alternativa del complemento y ejerce su función precisamente uniéndose a esta opsonina, esta molécula de C3b, que va a permitir que se inactive. Y esto lo hace tanto en fase fluida como sobre las superficies celulares, gracias a unos dominios que le permiten reconocer aquí en el extremo final de la molécula. Esos dominios le permiten reconocer precisamente nuestras superficies celulares y le va a permitir así, junto con los dominios que llevan la actividad reguladora del complemento en el N-terminal, le va a permitir de una manera concertada regular el complemento en esa superficie celular. Ahora, ¿qué sabemos respecto a estas otras proteínas relacionadas de factor H que tenemos aquí? Bueno, la función ha sido muy controvertida, hasta hace muy poquito no hemos sabido qué es lo que hacen estas proteínas, pero hoy en día estamos cada vez más convencidos de que son moléculas que no son reguladoras del complemento como factor H, sino que hacen precisamente el papel
contrario, que promueven la activación del complemento. No voy a poder entrar mucho en detalle en esto, pero simplemente quedaros con la idea de que mientras que factor H regula negativamente el complemento, estas otras proteínas de aquí son promotoras de la activación del complemento. Y ahora os voy a indicar qué diferencias hay entre mutaciones que se han asociado con hemolítico urémico o con glomerulopatía EC3 en estas moléculas. Empezando por la molécula de factor H, bueno, la distribución de mutaciones en estas dos patologías son completamente opuestas. En el caso de las glomerulopatías de C3, sobre todo del subtipo de enfermedad por depósito denso, las mutaciones se localizan fundamentalmente en el extremo N-terminal, afectando esta actividad reguladora al sistema del complemento en fase fluida, mientras que en el síndrome hemolítico urémico afectan a la región de factor H que reconoce esas superficies celulares. Como consecuencia de ello, lo que ocurre es que en las C3G se produce una activación masiva de C3 en circulación, mientras que en síndrome hemolítico urémico lo que ocurre es que hay una alteración concreta en regular complemento sobre esa superficie celular sin alterar principalmente la regulación en fase fluida. Con respecto a alteraciones en esas otras moléculas relacionadas de factor H de la familia, lo que sí que podemos ver es que hay también pues una, digamos, distribución diferente de mutaciones y hay las mutaciones en síndrome hemolítico urémico, prototípicas síndrome hemolítico urémico, son precisamente alteraciones que van a estar afectando se generan moléculas híbridas entre factor H y las proteínas relacionadas de factor H y afectan fundamentalmente a ese extremo C-terminal de la molécula de factor H y de nuevo, básicamente lo que hacen es alterar la capacidad de factor H de regular complementos sobre una superficie celular. Ahora bien, las proteínas mutantes asociadas con C3G, sobre todo del subtipo glomerulonefritis de C3, son completamente diferentes. Son alteraciones que solo afectan a las proteínas relacionadas de factor H sin involucrar a la molécula de factor H y son alteraciones que generan duplicaciones de dominios, sobre todo de los primeros dominios 1 y 2 de algunas de estas moléculas. Lo que ahora sabemos es que esos dominios son dominios de dimerización. Y la consecuencia de la duplicación de estos dominios en los mutantes lo que genera es formación de grandes complejos multiméricos que les proporciona una ganancia de función a estas moléculas. Y resumiendo mucho, pues realmente lo que ocurre es que estas moléculas mutantes son capaces de promover una activación del complemento de una manera más exacerbada de lo que lo harían las moléculas wild type. Y esto lo hacen sobre superficies muy concretas, no sobre el endotelio renal, a diferencia de lo que ocurre en hemolítico urémico, sino sobre superficies que se han alterado por otros motivos, como puede ser el mesangio o la membrana basal glomerular. Del estudio de las correlaciones genotipo-fenotipo de los distintos genes asociados con hemolítico urémico hay una cuestión que queda muy clara y es que independientemente de cuáles sean los factores de riesgo genéticos o adquiridos que estén involucrados en hemolítico urémico, todos ellos derivan en un mismo mecanismo patogénico, que es que se produce un daño tisular por esa activación del complemento que por esa formación del complejo de ataque a la membrana en el endotelio renal. Esto, obviamente, esta unificación en un mismo mecanismo patogénico, pues tiene eficacia desde el punto de vista terapéutico cuando en síndrome hemolítico urémico se interviene precisamente la activación de C5 impidiendo ese daño tisular en el endotelio. Esto es una situación completamente diferente a la que encontramos, por ejemplo, en las glomerulopatías de C3, donde el mecanismo patogénico es mucho más complejo y heterogéneo. Y esto realmente es debido a que la propia entidad glomerulopatía de C3 es realmente un cajón desastre donde engloban distintas entidades renales con una etiología muy diferente y también el mecanismo patogénico puede ser diverso y esto lo complica todo, la verdad.
Simplemente para ilustraros a nivel de el componente de C3 al diagnóstico en pacientes de glomerulopatía de C3, en una cohorte que tenemos española, en la que muchos de vosotros habéis intervenido habéis contribuido con pacientes, pues lo que podéis ver es que el rango de C3 en plasma es de lo más variado, desde un consumo masivo de este C3 a situaciones en las que el C3 estaría dentro de los rangos normales de variación. Este consumo masivo de C3 es muy evidente en los pacientes que tienen enfermedad por depósito denso, también en algunos pacientes con glomerulonefritis de C3, aunque en estos también hay niveles normales de C3. El consumo masivo sobre todo está asociado con aquellos individuos que tienen factor nefrítico, como podéis ver aquí en rojo, o con aquellos pacientes que tienen alteraciones patogénicas en algunos genes del complemento, sobre todo factor H, C3. Podéis ver que también tienen este consumo masivo. Y, por ejemplo, cabe destacar que algunas mutaciones patogénicas, como las que señalo aquí, son precisamente aquellos pacientes que tienen mutaciones en esas proteínas relacionadas de factor H. Lo que tienen son niveles normales del complemento. Esto lo que nos da idea es que los mecanismos patogénicos son muy diferentes según cuál sea el factor etiológico que está detrás. De hecho, tenemos en sí mismo, como podéis ver, en unos casos una activación masiva en fase fluida y en otros casos lo que hay es una alteración en una superficie concreta que no altera demasiado la activación del complemento en fase fluida. Y simplemente por ilustrar cuál sería la situación en otras patologías renales con respecto a ese C3 al diagnóstico, podéis ver que el síndrome hemolítico urémico hay una gran proporción que tiene niveles normales, aunque algunos también tienen un poco de activación a nivel de complemento, pero esto resalta realmente con niveles prácticamente normales en ANCA-vasculitis o en la nefropatía de IgA, precisamente en aquellas patologías donde el complemento no es el principal disparador de la patología. De hecho, sabemos que el complemento aquí puede exacerbar el proceso patológico que ha venido desencadenado por otros hits. Sabemos, por ejemplo, que en la nefropatía del IgA la patogénesis implica muchos hits diferentes. Empieza con una elevación de una IgA hipoglicosilada. A su vez requiere de que se genere una respuesta inmune y se generen inmunoglobulinas G que reconozcan estas IgG hipoglicosiladas, que generen inmunocomplejos que a su vez se tienen que depositar en el mesangio renal, y esto a su vez ya va a provocar alteración del complemento, que en última instancia va a provocar también inflamación y daño tisular en ese mesangio. Y de manera paralela, en el caso de ANCA-vasculitis también tendríamos una situación de múltiples hits. Como sabéis, hay distintos factores que predisponen al desarrollo de la enfermedad. En un momento dado se tiene que producir una pérdida de tolerancia y un desarrollo de autoinmunidad que desemboque en esa generación de los anticuerpos ANCA, que van a reaccionar contra antígenos que están como MPO o PR3, que se van a mostrar en las superficies de los neutrófilos, provocando una degranulación de esos neutrófilos y liberación de NETs, que a su vez van a activar el sistema del complemento y de la coagulación, y así el complemento con esa generación de anafilotoxinas C5a va a su vez a reclutar más células inflamatorias y también a activarlas, a participar en esa activación. Y de hecho se sabe que en ANCA-vasculitis esta interacción de la molécula C5a con el receptor de C5a sobre la superficie del neutrófilo parece ser un paso fundamental en la patogénesis, y es precisamente lo que en las vasculitis se ha explotado de forma terapéutica, ya sabéis, con el uso del Avacopan, y parece ser que tiene un efecto beneficioso y por lo menos permite reducir la alta dosis de glucocorticoides en este grupo de pacientes. Y ya para terminar,
Simplemente indicar que el sistema del complemento, las terapias anticomplemento hoy en día están en auge. Hay distintos medicamentos en distintas fases clínicas afectando a distintos, a distintos pasos en esa cascada de activación, y simplemente resaltar que en patologías glomerulares pues hay diversos fármacos que están hoy en día en esas fases clínicas, y que en los próximos años vamos a ver precisamente cuáles de ellos son los que mejor funcionan en cada caso concreto. Y ya para terminar, y como resumen de esta charla, decir que el complemento está obviamente implicado en un montón de patologías diferentes, ya sea como una causa primaria o exacerbando un proceso patológico, pero que el mecanismo molecular por el que el complemento desemboca en cada una de estas patologías es específico de cada una de ellas, y realmente es crítico conocer dónde, cómo y cuándo se activa el complemento en cada una de estas patologías para realmente tratar de una manera exitosa con terapias anticomplemento. Por lo que en esto estamos abocados a el desarrollo de una medicina personalizada en este tipo de patologías. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Las glomerulopatías C3 son un grupo heterogéneo de enfermedades renales caracterizadas por una desregulación de la vía alternativa al complemento en plasma y el microentorno glomerular, dando lugar a un depósito predominante del componente C3 y sus fragmentos de degradación que serán detectables mediante la biopsia renal. Se distinguen dos subgrupos principales, la denominada glomerulonephritis C3 y la enfermedad por depósitos densos, las cuales en realidad presentan un solapamiento de muchas de las características clínicas y patológicas, lo que sugiere que en realidad representarían un continuum dentro de la patología. Este va a ser el índice general de presentación. Por una parte se realizará una revisión general de la patología y en una segunda parte se mostrarán los resultados del estudio colaborativo de Glossen. En conjunto, la glomerulopatía C3 es una entidad rara, estimándose una incidencia de 1 a 3 casos por millón de habitantes. Sin embargo, tiene una gran relevancia clínica, dado que la probabilidad estimada de desarrollar enfermedad renal crónica terminal a 10 años estaría en torno al 70% en pacientes pediátricos y un 50% en pacientes adultos. Aunque no se conocen en profundidad todos los mecanismos patogénicos, la base de la enfermedad es una desregulación de la vía alternativa del complemento que podría ser por causa genética o causa adquirida. Dentro de las causas genéticas y de acuerdo a los estudios publicados, encontraríamos variantes en los genes del complemento, en alrededor de un 25% de los casos, y estas variantes estarían en los genes de C3, de factor B, responsables de la formación de las convertasas de C3 y C5, también en factor H, factor I o related 5. Además, de forma menos frecuente, aunque más característica en los casos de historia familiar de la patología, estarían las mutaciones en el locus de factor H, que se traduciría en la formación de proteínas híbridas en las proteínas relacionadas con factor H, como se muestra en la diapositiva. Por otra parte, los factores adquiridos serían responsables de la patología en un porcentaje estimado en torno al 25-50% y serían principalmente los denominados factores nefríticos de C3 o C3-Nef, con capacidad para estabilizar la convertasa de C3, prolongando su actividad y condicionando un consumo sérico de C3. Bien, pero ¿qué son exactamente estos factores nefríticos y de dónde proceden? Lo cierto es que aún existen importantes lagunas en el conocimiento de estos factores. Se sabe que son autoanticuerpos del tipo IgG1 e IgG3, habiéndose encontrado recientemente que habría un subtipo de C3-Nef cuya función sería independiente de la presencia de properdina, condicionando un consumo sérico masivo de C3, y este subtipo se ha relacionado fundamentalmente con la enfermedad por depósitos densos. Por otra parte, habría otro subtipo dependiente de la presencia de properdina, que corresponderían a los que se han denominado como C5-Nef, que estabilizan de manera más preponderante a la convertasa de C5, generando consumo de los componentes de la vía terminal. Este subtipo se ha detectado principalmente en los casos de glomerulonephritis C3. Pero además de los C3-Nef, un porcentaje menor de casos puede haber otros autoanticuerpos como los que se muestran en esta diapositiva. Sin embargo, si se habla de causas adquiridas, no podemos olvidar la asociación de la glomerulopatía C3 con las gammatopatías monoclonales, que, aunque no se conoce exactamente el mecanismo patogénico, se cree que estas proteínas monoclonales tendrían capacidad, como mini autoanticuerpos, tendrían una capacidad para interaccionar con las proteínas reguladas del complemento, y esto sería lo que daría lugar a esta hiperactivación. En cualquier caso, aunque se estima que el papel de los autoanticuerpos en el desarrollo de la patología es muy relevante, aún existen importantes lagunas en el conocimiento y áreas de desarrollo. Por una parte,
no están estandarizados los métodos de detección de autoanticuerpos, lo que podría dar lugar a esa variabilidad en la detección. Por otra parte, el mecanismo de acción está bien caracterizado in vitro, pero no tanto in vivo. Se desconoce si las características de los autoanticuerpos varían con el curso de la enfermedad, es decir, si se pudieran producir fenómenos de expansión de epítopos como lo que se ocurre en otras patologías. Y luego, por otra parte, la falta de efectividad de la plasmaféresis o el rituximab en este contexto, de alguna manera cuestionaría también el mecanismo patogénico responsable de la enfermedad. Y además también se han reportado de manera excepcional casos de pacientes con C3-NEF positivos sin patología renal. Bien, lo que está claro es que por una causa genética o causa adquirida se produce un daño glomerular, y este daño glomerular va a estar mediado no solo por el complemento, sino también por la activación y la inflamación derivada de esa activación del complemento. Este daño va a dar lugar a una afectación tanto a nivel endotelial como a nivel podocitario, que será el responsable último de la patología. Bien, el diagnóstico de la glomerulopatía C3 es histopatológico, definiéndose actualmente por la presencia exclusiva de depósitos de C3 o un depósito predominante, al menos 2 órdenes de magnitud superior al resto de inmunoglobulinas. Lo cierto es que desde la descripción inicial de la patología en 2007 se han realizado importantes avances en el conocimiento de las bases moleculares y patogénicas de la enfermedad, lo que también ha tenido repercusión sobre sus criterios diagnósticos. Inicialmente los criterios se circunscribían a la presencia exclusiva de C3 en la inmunofluorescencia, aunque a raíz de un consenso entre grupos se consideró que la presencia de determinadas trazas de inmunoglobulinas no debía invalidar este diagnóstico. Por tanto, se consideró que la presencia predominante de al menos un porcentaje, una cantidad de C3, al menos 2 órdenes de magnitud, debía ser el criterio imperante. Sin embargo, la laxitud relativa de este criterio frente a la gran heterogeneidad patogénica ha abierto nuevas controversias en los últimos años en cuanto a la mejor manera de identificar y clasificar la enfermedad. Así, habría algunas controversias en su definición actual, como por ejemplo, algunos autores consideran que el criterio de dominancia de C3 se estableció utilizando a pacientes con enfermedad por depósitos densos como grupo de referencia y no ha sido validado en una corte de pacientes con una desregulación conocida del complemento. Por otra parte, la correcta distinción entre pacientes con glomerulitis C3 y enfermedad por depósitos densos no siempre es tan clara, y hay veces que una biopsia posterior puede mostrar hallazgos que puedan ser discrepantes respecto a la primera. Además, la inmunofluorescencia que se utiliza de manera rutinaria realmente lo que tiene es C3C, pero el depósito predominante en la glomerulopatía C3 es el fragmento de C3DG. Además, también esa distinción entre glomerulitis C3 y enfermedad por depósitos densos no aborda la etiología subyacente, y otros estudios han mostrado que la frecuencia de mutaciones en los genes del complemento es elevada en los casos de GNMP idiopática, encontrándose en algunas series que hasta un 50% de los casos de GNMP idiopática presentaban consumo sérico de C3 con C4 normal. Por tanto, siendo estrictos, estos criterios patológicos no deberían ser los únicos que guiaran el diagnóstico. Bien, un estudio que de alguna manera quiso abordar estas controversias, este estudio del grupo de Remucci, en el cual se incluyeron hasta 173 pacientes que presentaban pacientes con glomerulitis C3, enfermedad por depósitos densos y GNMP idiopática, y encontraron variantes patogénicas, un 25, un 16% de los casos, pero lo realmente interesante es que realizan un análisis jerárquico por clústeres, que es una técnica estadística que lo que permite es separar a la población en grupos homogéneos que comparten una serie de características comunes. Los autores identificaron estos 4 grupos con estas características que se muestran en la diapositiva y que de alguna manera orientarían hacia el tipo de activación del complemento en cada caso, sugiriendo cuáles serían las dianas terapéuticas más efectivas en cada uno de estos grupos con esta activación particular. En definitiva, es muy probable que en los próximos años se produzca un cambio en la definición, en la clasificación de la enfermedad, hacia otro que realmente aborde de una manera más clara la patogenia de la enfermedad. Bien, como ocurre en otras patologías renales, la biopsia en el momento del diagnóstico puede aportar importante información pronóstica, y en este estudio el grupo de la Columbia lo que hizo fue proponer un score histopatológico para puntuar tanto los parámetros de actividad y de cronicidad en la biopsia renal con que se valorarían de 0 a 3, salvo la presencia de arteriosclerosis, que se valoraría como presente o ausente, es decir, 0 o 1. Bien, estos autores encontraron en el análisis multivariable
que tanto la puntuación total de actividad como la de cronicidad eran predictores independientes de un peor pronóstico renal. Lo cierto es que este score histopatológico aún no ha sido validado en cohortes independientes. Bien, y cambiando de sección y abordando en este caso el tratamiento, este tratamiento puede estar basado en inmunosupresión convencional y en terapia anticomplemento. No es posible dar una charla de glomerulopatía C3 sin comentar este trabajo, que fue una iniciativa del grupo Glossen y que mostró por primera vez el beneficio terapéutico de la pauta de esteroides y micofenolato en esta entidad. En este trabajo se incluyeron 60 pacientes, de los cuales 22 habían recibido esta pauta de esteroides y micofenolato. Otro grupo de pacientes habían recibido otras pautas de inmunosupresión, incluyendo esteroides más menos ciclofosfamida, y 20 pacientes no habían recibido tratamiento inmunosupresor. Se encontró una supervivencia renal significativamente superior en aquellos pacientes que habían recibido esta pauta de esteroides y micofenolato, y también una mayor tasa de remisión con esta pauta terapéutica respecto al resto de pautas. Además, también los resultados de este estudio sugerían que el beneficio terapéutico de este tratamiento sería superior en aquellas formas medidas por autoanticuerpos, aunque lo cierto es que tan solo un pequeño porcentaje de los pacientes había sido estudiado desde el punto de vista genético y molecular. Bien, el siguiente fármaco a destacar es eculizumab, que como bien sabe la audiencia es un anticuerpo monoclonal que evita la escisión de la molécula de C5, inhibiendo la fase terminal. En este sentido se han realizado diferentes ensayos clínicos con eculizumab, aunque la verdad es que no han sido lo efectivos que inicialmente se planteaban. Este es un estudio reciente del grupo también de Remucci, en el cual de una forma prospectiva, un diseño off-on, estudiaron la administración de eculizumab 48 semanas, separado de un periodo de lavado de 12 semanas, y se incluyeron 10 pacientes con GNMP, 4 con glomerulitis C3 y 6 con GNMP mediada por inmunocomplejos que presentaban proteinuria nefrótica y una elevación importante del C5b9 soluble. Bien, pues 30% de los pacientes presentaron un descenso significativo de la proteinuria y en la mayor parte de los pacientes, en 70%, el tratamiento no tuvo un efecto claro sobre la proteinuria. Por tanto, bueno, pues es un trabajo más que además con un ensayo clínico prospectivo que no ha mostrado de una manera clara un beneficio en esta patología. Además de los citados, en el momento actual hay en marcha un gran número de ensayos clínicos con nuevas moléculas, entre las que cabe destacar aquellas dirigidas contra el factor B o factor D. Y estos resultados, la verdad es que la comunidad médica espera con gran interés por las elevadas expectativas que tiene sobre estos nuevos fármacos sobre la patología. Así que, bueno, pues es probable que en los próximos años el abanico de alternativas terapéuticas sea más elevado. Bien, y abordando la segunda parte de la presentación, como es sabido, en el año 2018 se inició un nuevo proyecto de Glossen que tenía por objetivo estudiar las características genéticas y moleculares de una gran cohorte de pacientes con glomerulopatía C3 para correlacionar estos hallazgos con la respuesta a determinados tratamientos. Bien, pues fruto de la colaboración de hasta 35 centros nacionales se consiguió recopilar una gran cohorte de casos que hemos analizado desde diferentes perspectivas. El primer trabajo que se ha publicado ha sido en Clinical JSON y tenía por objetivo estudiar si la existencia de determinadas mutaciones en los genes del complemento o la presencia de autoanticuerpos condicionaba la respuesta a determinadas terapias recibidas. Bien, pues se incluyeron finalmente 97 pacientes. Cabe decir que se excluyeron los pacientes con gammapatía monoclonal subyacente. La mayor parte de los pacientes eran adultos, frente a un 26% de los casos que eran pediátricos, la edad media era en 32 años y la mayor parte de los casos correspondían a la glomerulitis C3 en comparación con la enfermedad por depósitos densos. Se realizó un estudio genético y molecular a todos los pacientes y, como podemos ver, se encontraron 18 variantes patogénicas que estaban localizadas en factor H, factor I, C3, factor B y proteínas relacionadas con factor H. 58 variantes de significado incierto y 42 variantes benignas. Un 30% de los casos presentaban autoanticuerpos que, como podemos ver, la mayor parte de ellas fueron factores nefríticos de C3.
Y estas fueron las pautas terapéuticas que habían recibido a lo largo de la evolución. Como podemos ver, un 42% de los pacientes habían recibido esteroides y micofenolato, un 9% de los pacientes habían recibido eculizumab y el resto de pacientes habían recibido pautas terapéuticas diferentes, como se muestra en la diapositiva. Bien, pues una medida de seguimiento de 46 meses, un 40% de los pacientes alcanzó enfermedad renal crónica terminal y los principales determinantes de este evento fueron la presencia de un filtrado glomerular basal más bajo, un mayor grado de cronicidad en la biopsia renal y haber recibido un tratamiento diferente a la pauta de esteroides y micofenolato. Por otra parte, un 46% de los pacientes alcanzaron remisión y las características de estos pacientes era que eran más significativamente más jóvenes, tenían una menor proteinuria y habían recibido tratamiento con esteroides y micofenolato. En esta curva de supervivencia se muestra la supervivencia renal de acuerdo a las pautas terapéuticas y como podemos ver, los pacientes que habían recibido esta pauta de esteroides y micofenolato presentaron una significativa mejor supervivencia. Pero lo cierto es que los pacientes que habían recibido esta pauta realmente presentaban una mejor función renal basal y menores datos de cronicidad, y de esta manera, para intentar ajustar el posible sesgo de indicación, se decidió realizar un análisis con emparejamiento por índice de propensión, equilibrando un subgrupo de pacientes por estas principales variables pronósticas. De esta manera se comparó la supervivencia renal de 34 pacientes tratados con esteroides y micofenolato con otro grupo de 34 pacientes que habían recibido otros esquemas terapéuticos, pero que presentaban unas características basales similares. Bien, y como se puede observar en esta diapositiva, la supervivencia renal siguió siendo significativamente superior en los pacientes que reciben la pauta de esteroides y micofenolato respecto a otros tratamientos. Y además también, de manera muy interesante, esta superioridad terapéutica se mostró independiente de la presencia de mutaciones patogénicas o de autoanticuerpos frente a los componentes del complemento, sugiriendo que este beneficio sería inespecífico. Así que, bueno, pues podríamos decir que los resultados de este estudio, bueno, pues muestran que sería razonable aplicar el tratamiento de esteroides y micofenolato como terapia estándar a los pacientes con esta enfermedad. Y como reza este editorial, que nos dedicaron también en el artículo que ha sido publicado recientemente, probablemente en un futuro pueda tener sentido el uso concomitante de la inmunosupresión convencional con bloqueantes específicos del complemento cuando estén disponibles en la práctica clínica. Bien, hay otro estudio que se ha realizado y que en el momento actual se encuentra bajo revisión en la revista American Journal of Kidney Disease. Es este estudio que tenía por objetivo evaluar la reproducibilidad del índice histopatológico de la glomerulopatía C3 que propuso la Universidad de Columbia y valorar su valor pronóstico. Bien, como hemos dicho, este fue el índice histopatológico propuesto por la Universidad de Columbia y que tratamos de valorar. Se realizó un análisis de todas las biopsias con estos parámetros y mediante 3 modelos, un modelo multivariable clínico, otro utilizando las variables histológicas de manera individual y otro utilizando las puntuaciones histológicas totales, se analizó el valor pronóstico. Y, como cabía esperar, los mejores determinantes pronósticos fueron el grado de fibrosis intersticial y atrofia tubular y la puntuación total de cronicidad. En estas diapositivas, en estas gráficas, se muestran la supervivencia renal de acuerdo a los terciles de la puntuación total de actividad en la izquierda y la puntuación total de cronicidad en la derecha. Y como podemos ver, los pacientes con los terciles más bajos de cronicidad presentaron una significativa mejor supervivencia renal. Y además también en un subanálisis que hicimos con estos datos, tratamos de identificar si pudiera haber puntos de no retorno o puntos a partir de los cuales esa puntuación iba a marcar un peor pronóstico renal. Y como podemos ver con estas cubic splines que se realizaron, para la puntuación total de actividad, pues parece que valores entre 9 a 10 podrían marcar un punto de inflexión en cuanto a un peor pronóstico renal, y valores en torno a 4 o 5 de la puntuación total de cronicidad marcarían también un peor pronóstico renal. Como digo, este es un trabajo que está bajo revisión y esperamos tener resultados. Parece que hay una buena voluntad por parte del equipo editorial. Y finalmente me gustaría, pues, de nuevo agradecer a todo el conjunto de hospitales que ha participado,
no solo a los nefrólogos, sino también a los patólogos. Y ya como conclusiones finales, como hemos visto, la glomerulopatía C3 presenta una gran heterogeneidad en la patogenia del daño, se asocia con mal pronóstico renal en un elevado número de casos. Los principales determinantes pronósticos parece ser que son la edad del diagnóstico, una función renal y una proteinuria basal elevada y los datos de cronicidad de la biopsia renal. Todavía hace falta mucho mayores mejorar el conocimiento de las bases patogénicas de la enfermedad, que ayude también al desarrollo de nuevos fármacos con dianas específicas, pero hasta el momento pues parece razonable utilizar la pauta de inmunosupresión con esteroides y mecofenolato, dados los resultados favorables que hemos encontrado en nuestros estudios. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Soy Juan Mosquera, del Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario de A Coruña, y en esta charla vamos a hablar de los criterios de rechazo mediado por anticuerpos. El rechazo humoral, como ya sabéis, es un rechazo mediado por anticuerpos, fundamentalmente de tipo contra antígenos HLA clase 1 o clase 2, aunque como sabemos existen otros anticuerpos antidonantes contra otros tipos de antígenos no HLA. La célula diana es fundamentalmente la célula endotelial, lo que provoca un daño microvascular. La incidencia de rechazo humoral ha aumentado en los últimos años, probablemente por varias razones: mejor conocimiento de la entidad, mejores técnicas de detección de anticuerpos antidonante, un aumento del número de retrasplantes y trasplantes con incompatibilidad y un mejor control del rechazo celular. Por todo ello, el rechazo humoral se ha convertido en uno de los principales problemas en cualquier programa de trasplantes, requiere un tratamiento específico y por ello son necesarios una serie de criterios diagnósticos estandarizados para poder establecer ese tratamiento específico. A diferencia del rechazo celular, en el que vemos los linfocitos y que son las células efectoras del daño, los vemos con las técnicas convencionales, como vemos en esta imagen. En el rechazo humoral es más difícil de reconocer porque los anticuerpos y los factores del complemento implicados en el rechazo humoral no se ven con las técnicas convencionales. Por ello debemos de buscar una serie de marcadores histológicos que indirectamente nos indiquen un daño endotelial y un rechazo humoral. A lo largo de los años 90, fundamentalmente el grupo de Boston del Dr. Colvin, diferentes autores han encontrado una serie de marcadores histológicos asociados con anticuerpos antidonante y rechazo humoral. Serían el daño tubular agudo, la dilatación de los capilares peritubulares, la presencia de células inflamatorias en esos capilares peritubulares, la glomerulitis, la necrosis fibrinoide glomerular, vasculitis o necrosis fibrinoide vascular y la presencia de trombos e infartos. Pero todos estos eran criterios, marcadores histológicos sin que existieran unos criterios definidos de diagnóstico de rechazo humoral. La clasificación de Banff, que como sabéis es una reunión que se realiza cada 2 años desde el año 1991, una reunión multidisciplinar, introduce los criterios de diagnóstico del rechazo humoral en la reunión del año 2001 y se ve reflejada en este artículo del año 2003. O sea, 10 años después de la primera reunión se introducen los criterios de diagnóstico de rechazo humoral. Estos son los papers de las 2 últimas reuniones de la conferencia de Banff, en las que se han definido los criterios de rechazo humoral, que han ido cambiando un poco desde esa primera clasificación del año 2001, y estas son las últimas 2 reuniones en las que se han definido los últimos criterios de diagnóstico. En la clasificación de Banff, fundamentalmente, utiliza 2 lesiones histológicas. Por un lado, lesiones histológicas que Banff tabula y gradúa, y por otro lado, una serie de parámetros adicionales diagnósticos que están presentes o no y nos ayudan al diagnóstico, pero no están graduados. Vamos a hablar primero del rechazo agudo mediado por anticuerpos. En el rechazo agudo mediado por anticuerpos, las lesiones que Banff tabula y gradúa serían la arteritis intimal, la glomerulitis, la capilaritis peritubular y el C4D. La glomerulitis se define como la oclusión parcial o completa de una o más capilares glomerulares por células inflamatorias, bien de tipo polimorfo nuclear o mononuclear, e hiperplasia de las células endoteliales. Se define en 4 grados, se etiqueta con la letra G y son 4 grados. El G0 sería ausencia de células inflamatorias en los capilares glomerulares. G1 cuando existe una glomerulitis bien segmentaria global en menos del 25% de los glomérulos. El grado 2 cuando es entre el 25 y el 75% de los glomérulos, y el grado 3 cuando es en más del 75% de los glomérulos. La glomerulitis es una forma de daño microvascular y nos está indicando
actividad e interacción de los anticuerpos en el endotelio y está presente, por tanto, en el rechazo humoral. El score se determina por el tanto por ciento de glómerulos afectados, no por la intensidad en cada uno de ellos. No se contabilizan los glómerulos esclerosados y hay que tener en cuenta que puede estar presente en glomerulonefritis de nuevo recurrente y por lo tanto es necesario realizar estudios completos con inmunofluorescencia y microscopio electrónico para descartar otras entidades. Aquí vemos algunas imágenes de glomerulitis con presencia de células inflamatorias en la luz de los capilares, aquí de intensidad leve, aquí de mayor intensidad con oclusión prácticamente total de algunos capilares y aquí asociadas a congestión de los capilares. La capilaritis peritubular se define como la presencia de células inflamatorias, bien polimorfonucleares o mononucleares, en los capilares peritubulares de la corteza renal. Se etiqueta con las letras PT y existen también 4 grados. El grado 0, cuando el número máximo de leucocitos presentes en los capilares es menos de 3 y o la afectación de los capilares es menos del 10%. El PT1, cuando al menos existe un leucocito en el 10% o más de los capilares peritubulares, con entre 3 y 4 leucocitos en el capilar más severamente afectado. PT2, cuando al menos hay un leucocito en el 10% de los capilares y el capilar más afectado presenta entre 5 y 10 leucocitos. Y PT3, cuando al menos hay un 10%, cuando hay un leucocito en al menos el 10% de los capilares peritubulares, con más de 10 leucocitos en el capilar más afecto. La capilaritis peritubular es también una forma de daño microvascular presente en el rechazo humoral. La extensión de la afectación en los capilares peritubulares debe indicarse en el informe como focal si está afectado entre el 10 y el 50% de los capilares peritubulares y difuso si afecta más del 50%, y no se deben valorar las áreas de pielonefritis, necrosis ni las zonas de inflamación subcapsular. Aquí vemos algunos ejemplos histológicos de capilares que están dilatados con presencia de células inflamatorias en su interior y algunos de ellos también con congestión de esos capilares. El C4D. El C4D es un producto de degradación del factor de complemento C4 que se activa normalmente por la vía clásica del complemento y que forma una unión covalente y duradera con los elementos tisulares en el lugar de activación. Esta unión duradera es lo que nos permite identificarlo después con técnicas histológicas. Fue descrito por Feuch en el año 1993 y posteriormente, en el año 1999, Collins, del grupo de Boston también, encuentra una asociación entre anticuerpos antidonante, hallazgos histológicos sugestivos de rechazo mediado por anticuerpo y los depósitos difusos de C4D en capilares peritubulares. Banff considera el C4D lo graduó como el porcentaje de capilares peritubulares corticales y vasa recta medulares con tinción positiva, siempre debe ser mayor o igual a 1, lineal y circunferencial, realizado con técnicas de inmunofluorescencia o inmunohistoquímica. Se dan 4 grados, el 0 cuando no existe tinción en los capilares peritubulares o vasa recta medulares, el 1 cuando existe una tinción de C4D en entre el 1 y el 10% de los capilares peritubulares y vasa recta medulares, el grado 2 cuando la tinción está entre el 10 y el 50% de los capilares peritubulares y o vasa recta medulares, y el 3 cuando la tinción es difusa y afecta a más del 50% de los capilares peritubulares y los vasa recta medulares. Deben de evaluarse como mínimo 5 campos de gran aumento en área cortical o medular. No se deben contar áreas de cicatriz o infarto, pero sí se pueden contar en área subcapsular cortical. Y es importante decir que cualquier score mayor o igual a 2 en inmunofluorescencia o mayor o igual a 1 en inmunohistoquímica es considerado como positivo y se considera como un criterio de interacción de los anticuerpos en el tejido equivalente a la presencia de anticuerpos antidonante. Aquí vemos algunos ejemplos de C4D. Vemos que con inmunofluorescencia vemos un fondo negro y la tinción es verde. Aquí vemos los capilares peritubulares. Decir que la tinción a nivel de los glomérulos se considera inespecífica. Y aquí vemos algunas imágenes con tinción de inmunohistoquímica que se ven los capilares teñidos con un color marrón. Bueno, las dos técnicas que tenemos son la inmunofluorescencia indirecta o la inmunohistoquímica para detectar el C4D. La mejor y la técnica con el estándar, siempre que se puede hacer, es la inmunofluorescencia indirecta. Tiene una serie de ventajas, que es reproducible, sensible, no tiene fondo, y una serie de inconvenientes que no es permanente, se pierde con el tiempo y no funciona en tejido en parafina, con lo cual necesitamos material congelado. La inmunohistoquímica, por el contrario, tiene una serie de ventajas, funciona en material parafinado, por lo cual no necesitamos material congelado, permite estudios retrospectivos, pero tiene una serie de inconvenientes, que hay mayor variabilidad entre los laboratorios, mayor dificultad para su estandarización y una mayor dificultad para su interpretación. Por último, en cuanto a las lesiones agudas, el daño vascular agudo.
Banff lo etiqueta con la epígrafe V y se considera la arteritis intimal o endotelioiditis como la presencia de células inflamatorias, bien sean linfocitos o monocitos, en el espacio subendotelial arterial. V0 sería cuando no hay ausencia de inflamación arterial, V1 cuando la inflamación en la arteritis intimal es leve o moderada en una o más arterias con oclusión de menos del 25% de la luz. V2 cuando es una severa arteritis intimal con oclusión de al menos el 25% de la luz en al menos una arteria. Y V3 cuando la arteritis es transmural, hay cambios fibrinoides arteriales y hay necrosis de la capa muscular con infiltrado inflamatorio linfocítico. Esta lesión vascular aguda puede estar presente tanto en el rechazo celular agudo como en el rechazo humoral. La arteria más afecta es la que marca el grado. La lesión arteriolar no se incluye en el score V, se incluye en otro score que sería el score AH y en ese score, si existe infiltrado inflamatorio arteriolar, se debe poner un asterisco. Si existe hemorragia intersticial o áreas de infarto, debe añadirse un asterisco al score V. Aquí vemos algunos ejemplos de infiltrado inflamatorio con endotelialitis, vemos imágenes de células inflamatorias subintimales, que aquí con oclusión de la luz más del 25%, y aquí con una mayor extensión del infiltrado inflamatorio, pero con una oclusión menor del 25%. Y aquí vemos grados severos ya con necrosis fibrinoide de la pared arterial. Por último, aparte de las lesiones tabuladas y clasificadas, para el diagnóstico del rechazo humoral agudo, Banff incluye dos parámetros y diagnósticos adicionales, que serían por un lado la necrosis tubular aguda, y la necrosis tubular aguda la identificamos por desprendimiento de células hacia la luz, con formación de algunos cilindros intratubulares, incremento de la actividad del epitelio tubular con presencia de nucleolos, como vemos aquí o aquí, presencia de mitosis, pérdida de núcleos, alteración en el grosor del epitelio con zonas más adelgazadas y otras más gruesas, y en casos muy extremos, infartos. Otra de los parámetros diagnósticos adicionales en el rechazo humoral agudo sería la microangiopatía trombótica. Como sabéis, la microangiopatía trombótica puede tener una afectación glomerular o afectación de la arteria terminal o arteriola, y en ambas produce una hiperplasia y tumefacción del endotelio, engrosamiento de la pared capilar con expansión subendotelial, signos de mesangiolisis con edema marcado del mesangio, trombos, necrosis fibrinoide, marcada congestión y dilatación de los capilares glomerulares, presencia de fragmentocitos bien en el mesangio, subendotelio o en el interior de los trombos, y en fases crónicas dobles contornos. A nivel de la arteria produce también hiperplasia y tumefacción endotelial con oclusión parcial de la luz, ensanchamiento mixomucoide subintimal, presencia de esquistocitos atrapados, depósitos de fibrina y trombos, y en fases ya más avanzadas, subagudas o crónicas, fibrosis de la íntima con laminación concéntrica, lo que sería la imagen de capas de cebolla, o trombos recanalizados. Aquí vemos algunas imágenes de afectación glomerular con dilatación y marcada congestión de los capilares glomerulares, con presencia de algunos trombos, aquí enmarcada mesangiolisis y edema del espacio mesangial, y aquí engrosamiento de algunas membranas basales con edema subendotelial de la membrana basal glomerular con inicio de formación de algunos dobles contornos. A nivel vascular, pues se produce esa reducción concéntrica de la luz con atrapamiento de hematíes en la pared arterial y con ese ensanchamiento y mixomucoide subintimal que vemos en estas dos lesiones. Con todo ello, Banff establece los criterios diagnósticos del rechazo humoral agudo. Deben de estar presentes los tres criterios. El primero sería evidencia morfológica de daño agudo tisular y deben de estar presentes uno o más de los siguientes parámetros. Necrosis tubular aguda, en ausencia de otras causas, inflamación microvascular, que sería un G mayor de 0 o un capilaritis peritubular mayor de 0 en ausencia de glomerulitis. Si existe rechazo celular agudo, borderline o infección, debe de existir un PTC y una G mayor o igual a 1. Arteritis intimal o transmural, o sea, cualquier V mayor de 0, y, en último lugar, una microangiopatía trombótica en ausencia de otras causas. En segundo lugar, debe haber evidencia de actividad del anticuerpo en el endotelio vascular. Debe estar presente uno o más de los siguientes parámetros. Depósito de C4D lineal en capilares peritubulares, que debe de ser en cualquier grado 2 o grado 3 en inmunofluorescencia y cualquier grado mayor de 0 en inmunohistoquímica.
Una moderada inflamación microvascular, o sea, que es la capilaritis peritubular sumada a la glomerulitis debe ser mayor o igual a 2 en ausencia de glomerulonefritis. Si existe rechazo celular agudo, borderline o infección, la presencia de capilaritis peritubular mayor o igual a 2 no es suficiente y debe existir una glomerulitis mayor o igual a 1. Y por último, incremento de expresión de genes asociados a rechazo humoral agudo. Luego hablaremos a qué se refiere Banff con esto. Por último, el tercer criterio sería una evidencia serológica de anticuerpos circulantes contra antígenos HLA u otros antígenos endoteliales del donante equivalentes. ¿Qué considera Banff equivalentes a la presencia de anticuerpos circulantes? Los depósitos lineales de C4d positivos o el incremento de expresión de genes asociados a rechazo humoral agudo. ¿Qué quiere decir Banff con estos genes asociados a rechazo mediado por anticuerpos? Bueno, pues dentro del grupo de Banff existe un grupo, sobre todo liderado por el doctor Philip Halloran de la Universidad de Alberta, que ha ido buscando una serie de genes asociados a actividad del endotelio que aparecen activados en el rechazo humoral. En este artículo ya del año 2009 encuentran un transcriptoma de 119 genes asociados al daño endotelial que predicen una pérdida del injerto con mayor sensibilidad y leve menor especificidad que el C4d. Y una alta expresión de estos genes indican daño agudo del injerto mediado por anticuerpos y mal pronóstico. Con todos estos hallazgos genéticos se han desarrollado dos microarrays, fundamentalmente son los que Banff indica como adecuados, que serán esto, el NanoSting Platform o el MMDX Microarray, que se pueden realizar sobre material parafinado y nos indican si existe activación o no de genes asociados al daño endotelial. Vamos a pasar ya al rechazo crónico mediado por anticuerpos. En el rechazo crónico mediado por anticuerpos nos vamos a fijar sobre todo en el engrosamiento vascular fibrointimal y en la presencia de dobles contornos en la membrana basal glomerular. La presencia de dobles contornos en la membrana basal glomerular está etiquetado en la clasificación de Banff con el epígrafe CG. Se define como la presencia y extensión de los dobles contornos y o la multilaminación de la membrana basal glomerular. Se define en 5 grados en este caso, 0 cuando no existen dobles contornos, el grado 1A cuando existen dobles contornos pero no se observan en el estudio óptico, sino que solo se observan en la microscopía electrónica en al menos 3 capilares. 1B cuando hay dobles contornos entre el 1 y el 25% de los capilares en el glomérulo más afecto. G2 cuando existen dobles contornos entre el 25 y el 50% de los capilares en el glomérulo más afecto, y grado 3 cuando hay dobles contornos en más del 50% de los capilares en el glomérulo más afecto. Cualquier score mayor de 0, con este score mayor de 0 se puede hacer el diagnóstico de glomerulopatía de trasplante si se han excluido otras causas. El score CG mayor de 0 puede ser un hallazgo histológico en el rechazo mediado por anticuerpos crónico o crónico activo. Debe excluirse siempre una AMAT. No se deben valorar glómerulos isquémicos o parcialmente esclerosados y debe realizarse estudio estructural cuando existe sospecha porque, como vemos, 1A solo se diagnostica con el microscopio electrónico. Aquí vemos algunos ejemplos con microscopía óptica de dobles contornos y también con microscopía electrónica de multilaminación del capilar glomerular. La lesión vascular se etiqueta en la clasificación de Banff como CV y se dan también 4 grados. El grado 0 cuando no existe lesión vascular crónica, grado 1 cuando existe un engrosamiento fibrointimal con reducción de la luz de menor del 25%, CV2 cuando existe una reducción de la luz entre el 26 y 50%, y el grado 3 cuando la reducción de la luz es más del 50%. Se valora la arteria más afecta, no la media de la afectación arterial, y no discrimina entre aquellas que existen solo fibrosis intimal con o sin inflamación. Si existe inflamación, orienta al diagnóstico de rechazo humoral activo. Aquí vemos algunos ejemplos de afectación moderada o afectación intensa de la lesión del vaso. Igual que en el rechazo humoral agudo, en el rechazo crónico existe una serie de parámetros diagnósticos adicionales que no se tabulan en la clasificación de Banff y es la multilaminación de los capilares peritubulares, como vemos aquí en estas imágenes. Esta multilaminación fue introducida por Monga en el año 1992 y se establece en 2 grados, el grado 0 y el grado 1, que es la presencia de 7 o más láminas en un capilar o 5 o más en 2 capilares consecutivos. Con todo esto, Banff establece los criterios diagnósticos de rechazo mediado por anticuerpos crónico activo, que sería, primero, evidencia morfológica de daño crónico del injerto. Debe estar presente al menos uno de los siguientes criterios: glomerulopatía del trasplante, en ausencia de hemato de glomerulonefritis crónica,
severa multilaminación de los capilares peritubulares, como ya indicamos, 7 o más capas en un capilar o 5 o más en 2 capilares consecutivos, y fibrosis de la íntima arterial, excluyendo otras causas. Evidencia de actividad de anticuerpo endotelio vascular serían los mismos criterios que vimos en el rechazo agudo, y por último evidencia serológica de anticuerpos circulantes contra antígenos HLA u otros antígenos o equivalentes. Como ya hemos visto, los equivalentes serían el depósito de C4 de lineal o el incremento de expresión de genes asociados a rechazo. BANF también establece una categoría que es el rechazo crónico mediado por anticuerpos inactivo, en el que se define por 3 criterios, que sería la presencia de glomerulopatía del trasplante o severa multilaminación de capilares peritubulares en ausencia de signos de actividad, o sea, C4 de 0, PT0 o G0, y ausencia de expresión de genes asociados a rechazo. Debe existir un diagnóstico previo de rechazo humoral, agudo, crónico activo o evidencia documentada de anticuerpos antidonantes previamente. Y por último, y para acabar, establece una última categoría que sería el diagnóstico de C4D positivo sin evidencia de rechazo. Se deben de cumplir los 4 criterios. Debe existir un depósito lineal de C4D en capilares peritubulares. En ausencia de criterios de daño tisular agudo o crónico por anticuerpos, no evidencia de criterios moleculares de actividad de anticuerpos en el endotelio y no evidencia de rechazo celular agudo, borderline o crónico activo. Como conclusiones, el rechazo mediado por anticuerpos es una causa importante de deterioro y pérdida del injerto. La célula diana es la célula endotelial, lo que provoca una lesión microvascular. Existen formas agudas, crónicas activas y crónicas inactivas. Es un diagnóstico complejo basado en criterios morfológicos, serológicos e inmunopatológicos. Deben de establecerse una serie de criterios estandarizados que se establecen de los criterios de BANF, lo que nos permite una adecuada clasificación de la intensidad y la gravedad del cuadro para tomar las decisiones terapéuticas adecuadas. Se debe realizar detección de DSA en los casos de sospecha de daño endotelial, y la implantación de métodos moleculares en un futuro con microarrays puede ayudar al diagnóstico y el manejo de estos pacientes. Muchas gracias por su atención y nada más. Bueno, muchísimas gracias a los 3 ponentes por sus excelentes presentaciones. Lo cierto es que está cambiando nuestra forma de abordar la enfermedad y nuestra forma de acercarnos a los pacientes, y creo que nos habéis ayudado mucho a la hora de empezar a cambiar nuestra mentalidad a ese respecto. Vamos a comenzar ahora el turno de preguntas. En primer lugar, para el doctor Caravaca, de Francisco Martín. Él comenta que a fecha de hoy es posible identificar el perfil genético, fisiológico, inmunológico de un paciente que se beneficiaría en tratamiento con eculizumab en la glomerulopatía C3. Fernando. Sí, lo he escuchado un poco mal, pero era de buscar el perfil genético y molecular de los pacientes que pudieran beneficiarse. Si se podrían identificar a fecha de hoy. Bueno, yo creo que eso quizá a fecha de hoy no se dispone de eso, y de hecho todos los planteamientos que se han hecho de ensayos clínicos valorando el posible beneficio de en esta entidad, pues no han mostrado claramente desde luego su beneficio, ni claramente ha permitido identificar qué pacientes serían los más los que se podrían beneficiar mejor. También es verdad, es una entidad que es muy heterogénea, es decir, que realmente la glomerulopatía C3 no es una entidad, es probablemente un cajón desastre en la cual pues, coexisten muchos mecanismos patogénicos, y lo que también ocurre es que probablemente en muchos casos, como el curso evolutivo de la enfermedad es heterogéneo también, pues en muchos casos cuando se diagnostica la entidad pues ya es tarde, ¿no? Y por tanto pues también no solo se trataría de identificar un perfil genético, sino también digamos, un perfil clínico global que incluyera también pues, esos hallazgos histológicos, un poco más, digamos, se pudiera afinar un poco más en ese sentido, porque claro, a lo mejor el tratamiento puede ser adecuado fisiopatológicamente, pero ya se ha llegado tarde, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues es uno de los grandes retos, y que también está generando dificultades a la hora de, vamos, en los resultados preliminares que se van obteniendo de ensayos clínicos también con estas nuevas moléculas bloqueantes del complemento, ¿no? Entonces, quizá queda mucho camino, y probablemente no solo sea la genética, sino muchos otros factores que puedan estar influyendo, ¿no? Sigue habiendo otra pregunta para ti, Fernando, de la doctora Joana Barros. Parece claro que los pacientes con glomerulonefritis C3 con cronicidad en la biopsia presentan un peor pronóstico. Pero, ¿qué hay de los pacientes con un índice alto de semilunas en la biopsia?
Si no me equivoco, en el primer artículo publicado acerca del uso de micofenolato en C3, el porcentaje de pacientes con semilunas era bajo. ¿Recomendarías el uso de micofenolato en estos pacientes con un curso clínico más rápidamente progresivo? ¿O de momento solo hay datos para aquellos pacientes con afectación más leve? Claro, la afectación, la presencia de semilunas, pues es un hallazgo que no es tampoco lo más característico, lo más frecuente, que bueno, pues puede ocurrir igual que ocurre con otras patologías y que indudablemente pues hablaría a lo mejor de una agresividad de la enfermedad más importante. En general, los datos que se dispone o las recomendaciones terapéuticas, pues claro, están basados en estudios que, digamos, desde el punto de vista metodológico no tienen digamos, un peso tan importante como ensayos clínicos. Entonces, en ese sentido hay que hacer también pues, una llamada de prudencia, ¿no? Es decir, que el tratamiento, lo que hemos visto de acuerdo a los resultados de los estudios que se han hecho de Glossen y que luego han sido ratificados también por otros grupos, es que el tratamiento con esteroides y micofenolato parece ser una alternativa terapéutica razonable que se asocia en general en el conjunto total de pacientes con pues una buena tolerancia y unos buenos resultados en cuanto a una mayor supervivencia renal y una probabilidad de remisión también más elevada que otras terapias, pero claro, esto luego no es tampoco el tratamiento que sea curativo de la enfermedad, ni mucho menos que sea la única posibilidad. Es decir, que también hay que dar un toque de prudencia y que, bueno, pues en ausencia de otros fármacos, pues parece razonable aplicarlo. Pero que, claro, pues luego la medicina también, pues habrá que personalizarla. Probablemente en el momento actual no estemos en ese escenario, pero lo bonito será pues cuando existan otras alternativas y poder ir combinando no solo inmunosupresión convencional, sino otros bloqueantes más específicos u otras terapias dirigidas también a esa nefroprotección. Entonces, en ausencia de alternativas, pues claro, también se ha planteado, y algunos estudios han planteado la indicación del eculizumab en las formas rápidamente progresivas, pero de nuevo la evidencia es muy escasa y de hecho pues también es controvertida. Efectivamente. La siguiente pregunta es para el doctor Mosquera, de Yolanda Arce. Ante una lesión de arteritis, ¿qué otros hallazgos histológicos nos ayudan a clasificar la lesión como rechazo agudo mediado por células T versus rechazo agudo? ¿Qué otros hallazgos histológicos, nos ayudan a clasificar la lesión como rechazo agudo mediado por células T versus rechazo agudo mediado por anticuerpos? Bueno, en realidad, cuando vemos una arteritis, en muchos casos pueden estar solapadas ambos mecanismos, porque realmente no son mecanismos totalmente independientes, sino que pueden estar solapados los dos. Lo que nos puede definir si existe o no rechazo humoral, fundamentalmente, sería si existen otros datos histológicos que nos ayuden, o sea, que se asocien al rechazo humoral, como glomerulitis, capilaritis peritubular y sobre todo el C4D. Pero pueden estar solapados ambos casos. Si tú solo ves glomerulitis, capilaritis y arteritis intimal con C4D positivo, parece que es un rechazo humoral, pero si además ves tubulitis, puede estar solapados los dos mecanismos. No sé si eso responde a la pregunta de Yolanda o... Supongo que sí. La siguiente pregunta es para Fernando Caravaca, de Melissa Pilco. En pacientes con glomerulonefritis C3 que recidivan tras el trasplante renal, existe una estrategia terapéutica, ya que estos pacientes están ya con micofenolato y prednisona. ¿Cuál es la experiencia vuestra con rituximab? Claro, esto es también una de las controversias, ¿no?, de este beneficio terapéutico. Es decir, si funciona en algunos pacientes en riñones nativos, ¿por qué no funciona en el trasplante? Pero claro, de nuevo hay un sesgo, ¿no? Es decir, que los pacientes que han llegado al diálisis o trasplante pues son formas más agresivas probablemente de la enfermedad y por tanto pues cabría preguntarse si hubiera funcionado también micofenolato en estos pacientes o si tiene, digamos, qué es lo que subyace en la enfermedad y qué es lo que le ha producido esto. La verdad es que la experiencia, pues claro, en cada centro, de acuerdo un poco a los retos terapéuticos, pues se va aplicando un poco lo que hay. Nosotros también hemos tenido un paciente que se utilizó eculizumab y se le puso indefinidamente hasta que ya pues, volvió a diálisis. Es decir, que luego las formas pues, son muy variables
rituximab, pues la experiencia, claro, hay reportes de casos, pero vamos, que no es tampoco un fármaco que haya sido eficaz. No sé si la persona que hace la pregunta a lo mejor haya podido tener experiencia positiva en este sentido, pero es excepcional realmente a nivel global, y desde el punto de vista del mecanismo patogénico, pues tampoco parece que pudiera ser, digamos, la mejor alternativa. Quizá en este sentido, bueno, pues sí que hay resultados preliminares de los bloqueantes tenemos, vamos, cierta experiencia con los bloqueantes del factor B, y parece que sí serían efectivos, pero bueno, todavía son resultados así muy domésticos, muy poco oficiales, digamos. Bueno, y otra pregunta en relación a el tratamiento de la glomerulopatía C3. ¿Se asocia el tratamiento con micofenolato con algún factor que a priori pueda condicionar un mejor pronóstico? Es decir, ¿existe algún sesgo en la elección a pesar de ser un estudio retrospectivo? Claro, esto fue una de las cosas que también, bueno, la presentación, la verdad es que ha quedado, bueno, según he visto los resultados, bastante rápidas y pasaba muy por encima, pero en efecto, claro, pues teniendo en cuenta el estudio, el diseño retrospectivo y el diseño multicéntrico del trabajo, pues está sujeto a múltiples sesgos, entre ellos sesgos de indicación, pero con el objetivo de intentar ajustar por esos sesgos de indicación, pues se hizo ese análisis con emparejamiento por índice de propensión, el propensity score match que se llaman, y digamos, se equilibraron las características basales de los pacientes, de los que habían recibido el tratamiento de esteroides y micofenolato, con el resto de pautas. Y se siguió observando un beneficio terapéutico en estos casos. Indudablemente, pues también, como he dicho antes, es una enfermedad muy heterogénea y existen, digamos, la historia natural de la enfermedad es muy variable de un paciente a otro, y desde luego pues existen muchos factores histológicos que condicionarían también un pronóstico diferente, ¿no? Entonces, indudablemente, pues eso es menor grado de cronicidad en la biopsia, menor grado de proteinuria y mejor función renal basal, pues indudablemente, como en cualquier otra enfermedad renal, pues se va a asociar en general con mejor pronóstico. Muy bien, y una última pregunta para acabar, que nos estamos consumiendo el tiempo, del doctor Pla para Elena Goicoechea. ¿Se sabe algo de la composición íntima de los depósitos renales vistos en la C3G? ¿Hay evidencias reales de la activación del complemento en fase fluida? Muy buena pregunta, la verdad. Y un poquito compleja. Bueno, la verdad es que los únicos estudios que en ese sentido han arrojado un poquito de luz han sido, yo creo, que los estudios de SETI y de Fernando Fervenza de la Clínica Mayo, donde hicieron la captura, digamos, del glomérulo y diseccionando por espectrofotometría de masa los componentes que aquí ya estaban. Entonces, básicamente, en las C3Gs, sobre todo creo que tenía pacientes de algunas de DDs y algunas glomerulonefritis de C3, sí que se había visto como uno de los componentes fundamentales de la vía alternativa, por lo menos había C3. C3, y también había alguna de las proteínas relacionadas de factor H, que ahora sabemos, ¿no? Pues que van muy seguidos a esos depósitos de C3 que encontramos en los glomérulos. Ahora bien, poder distinguir entre fase fluida o superficies es una cuestión que realmente yo creo que no se puede abordar ni incluso viendo los depósitos que tengas allí, porque enseguida, o sea, la fase fluida lo único que te va a dar es, digamos, te va a generar esas moléculas de C3b que tarde o temprano, ya sea en fase fluida o ya sea sobre la superficie, enseguida va a derivar en fragmentos inactivados de IC3b, C3dG. Entonces, realmente lo que se ve en esos depósitos, una vez que se analiza el tejido renal, sobre todo lo que ya ves es, digamos, una foto fija de fragmentos inactivados que va a ocurrir en cualquiera de las dos situaciones, ya sea por un depósito realmente de fase fluida que finalmente termine depositado ahí, pero que ya derive en esos fragmentos inactivados, o que haya ocurrido directamente sobre esa superficie. Al final el destino va a ser el mismo. Quiero decir, para cuando se vaya a analizar esos fragmentos, yo creo que no se puede discernir realmente de dónde proviene esa activación.
Es una pregunta muy interesante, estaría muy bien poder discernir, pero yo creo que es una de las dificultades que nos encantaría poder, los que trabajamos con mecanismos moleculares, nos encantaría encontrar esa huella distintiva entre fase, fluida y superficie, pero realmente es prácticamente imposible distinguirlo. Por lo menos a día de hoy no tenemos las herramientas para poder discernir entre una cosa y otra. Sí, no sé si eso ha contestado al doctor Praga. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres y también a mi comoderadora Rosa por esta excelente sesión. Y sin nada más, cerramos la sesión y nos despedimos. Hasta pronto. Gracias. Bien, Gracias. gracias. Hasta luego.